pie a la quinta edición del informativo Cuoca News. Como de costumbre, lo hacemos con temas de gran interés para todos, como son las donaciones de sangre o la exclusión social. Comenzamos. La regeneración política se ha convertido en uno de los términos más comentados y recientemente, pero ¿sabemos lo que significa realmente? Las diferentes fuerzas políticas nos hablan sobre esto. 1 de cada 4 españoles está excluido socialmente. Esta mala situación es generada en su mayoría por la sociedad y empieza cuando se señala a alguien solo por el hecho de ser. Cada vez más se hacen necesarias una serie de medidas que acaben con este problema. De nuevo contamos con la colaboración del rector de la universidad, Gabriel Pérez Alcalá, que responde a otra cuestión de gran importancia en el ámbito laboral. La sangre es un tejido líquido que por el momento no se puede obtener artificialmente. Solo los seres humanos podemos suministrarla. Todos los días del año muchos pacientes son sometidos a operaciones, otros necesitan intervenciones de urgencia y todos dependen de una transfusión sanguínea, para la cual la donación es fundamental. El arte contemporáneo, también conocido como arte moderno, cobra protagonismo en la Fundación Valentín de Madariaga, en Sevilla, una exposición que se hace singular por sus orígenes y temática. Andalucía y su fervor en la Semana Santa hace que no podamos pasar por alto esta celebración y su forma tan particular de vivirla en nuestra tierra. Por ello, hemos decidido conocer la experiencia desde dentro, pasando un día a día con un costalero. La regeneración política es un hecho del que hablan medios y fuerzas políticas, pero ¿qué es lo que realmente están haciendo los partidos sobre esto? Nuestra compañera Sara Valenzuela ha salido a la calle para mostrarnos esta situación. Tras 3 meses desde el 20 de diciembre, aún no tenemos claro quién será nuestro próximo líder de gobierno. Sin embargo, los partidos sí coinciden en la necesidad de una regeneración política. ¿Pero qué es esta realmente? Medidas, amigos y amigas, de transparencia y regeneración. Democratizar y regenerar la democracia. La regeneración democrática. Por tanto, estas 5 reformas de calado, de regeneración democrática. Queremos avanzar en el proceso de regeneración democrática. Después de varios meses de inestabilidad política, existen algunos términos que están marcando las bases de las negociaciones. PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida coinciden en la necesidad de una regeneración democrática. Pese a todo, distan mucho sobre cómo llevarla a cabo. Yo soy el vivo ejemplo de la regeneración política, porque tengo 25 años, llevo 7 meses dedicándome a la política y la verdad que he tenido muchísima suerte y estoy 100% agradecida al Partido Popular, que confía en los jóvenes y que le da paso a los jóvenes. Lo que queremos realmente es que los ciudadanos, ¿vale?, que los votos de cada ciudadano valgan lo mismo. No puede ser que viviendo en una zona que tenga una población determinada valga menos que en otra que tiene otra población. Una recuperación de la credibilidad del pueblo y es una lucha contra la corrupción, una forma de gestionar desde todas las instituciones, desde la transparencia e intentando que, pues eso, reganar la confianza de los ciudadanos. Cuando hablamos de regeneración política hablamos fundamentalmente de 2 cosas. Uno, romper el ciclo de la corrupción. Eso por un lado. Y por otro lado habla también de una nueva forma de hacer política. Y nosotros estamos empezando a hacerlo nosotros mismos y estamos intentando introducirlo. La regeneración política no está asociada únicamente a los partidos políticos. Cada vez se escucha más hablar de ella en la calle y, cómo no, en Internet. Redes sociales y medios de comunicación también han contribuido a la extensión de este término. La irrupción de redes sociales, de medios de todo tipo, pues ha hecho que la sociedad esté mucho más informada y demande mucha más información a una velocidad mucho mayor. Entonces eso obliga y ha obligado a los partidos, por supuesto, a cambiar los ritmos de comunicación que mantienen con esa sociedad, ¿no? Luego es verdad que esa necesidad y esa mayor información que tiene la sociedad es una información quizá más puntual, más de titular. Digamos que hay menos profundización en el contenido final. Sin embargo, en la pluralidad está la riqueza y, como en todo, hay diferentes puntos de vista. Este país ha pasado de las plazas del 15M, de las plazas en sol, de pedir democracia a vivir mediatizado continuamente por tertulias políticas que nos dicen exactamente lo que tenemos que pensar, ¿no? A todos, a mí, el primero. Yo sí hago un invito a la reflexión, ¿no? Cuando hablamos de regeneración democrática, ¿sobre qué nos estamos refiriendo exactamente? Cuando hablamos sobre avances en la Constitución, en las instituciones, que la gente piense cómo le gustaría que fueran,
y que esas demandas las lleven a los partidos políticos. Yo creo que así realmente sería posible avanzar. Y es que, a fin de cuentas, de avanzar es de lo que trata tanto la política como nuestra sociedad. La exclusión social es un fenómeno que azota nuestra sociedad y cada vez lo hace con más fuerza. Pero ¿somos conscientes de ello? Hemos contactado con asociaciones y comedores sociales para conocer de primera mano esta cruda realidad. Un reportaje que nos presenta Irene Berral. La exclusión social es un tema desconocido por muchos de nosotros, ignorando sus causas y olvidando sus consecuencias. Desde Cuoca News hemos querido tratar esta realidad desde distintos puntos de vista. Según Arope, España se ha convertido en el segundo país con mayor índice de pobreza de Europa. De media, un 95% de españoles piden a los gobiernos estatales que tomen medidas urgentes para hacer frente a la pobreza y a la exclusión social. Entre 2015 y 2016, la pobreza afecta a más de 14 millones de españoles y los más perjudicados son los jóvenes, todo ello debido al aumento del desempleo con más de 4 millones de personas en paro, según indica la SEPE. Nos encontramos ante un plano de desigualdad abismal en el que ha crecido la distancia entre ricos y pobres. Ante ello, la Fundación Pro Libertad se compromete con buenas prácticas de intervención social y voluntariados. En cuanto aquí al comedor, es decir que Pro Libertas en Córdoba está comprometida con este centro. Aquí desarrollamos un programa de inclusión social y de atención a cobertura de necesidades básicas para personas sin hogar y en riesgo de exclusión social. Y es que cada vez son más las personas que recurren a este comedor para comer y asearse. Hombre, sobre todo la comida. Lo más importante aquí es la comida. También, aparte, la ducha, la ropa que te da, también. De igual modo, la Fundación Guadalquivir Futuro se preocupa por paliar la exclusión social en el sector laboral del Distrito Sur de Córdoba. Nosotros tenemos muchísimos socios, cientos de socios, pero tenemos cientos de socios porque a todo el mundo lo tratamos por igual. Incluso ofreciéndole nosotros la ayuda del banco de alimentos, que llevamos un banco de alimentos también, donde cada 15 días se le da lo que son comidas no perecederas, aparte de darle también fruta y verdura y todo, y se te echan a llorar y te dicen, no, yo lo que quiero es trabajar. Entonces, lo que se necesita es trabajo. En definitiva, podemos decir que la solución a la exclusión social está en las manos de cada uno de nosotros para hacer de esta sociedad un mundo mejor. ¿Es necesario un máster para acceder al mercado laboral? El rector de la universidad, Gabriel Pérez Alcalá, nos habla sobre este asunto que parece tener cada vez mayor importancia en la ciudadanía. Sobre las distintas titulaciones que hay en la Universidad Española, hay todavía muchísima confusión por parte de la opinión pública, de la ciudadanía y de las familias, así como de los estudiantes universitarios. Hasta hace nada nosotros teníamos la licenciatura y la diplomatura y luego estaban los másteres como algo que era añadido, que había venido a nuestro sistema educativo desde fuera, fundamentalmente de Estados Unidos, del mundo anglosajón. En la actualidad, con el nuevo sistema educativo, nosotros tenemos solo 2 ciclos, que son el grado y los másteres, que pueden ser de 1 o de 2 años. Lo normal, en los sistemas educativos que han tenido los 2 ciclos, uno a continuación del otro y no sustitutivos de, pues ha sido que primero se hacía un ciclo corto, que podía ser o genérico o específico, y aquellos que eran genéricos te llevaban después necesariamente a un máster. Y en aquellos ciclos cortos, muy específicos, pues ya te entraba en el mercado laboral. Lo que no se puede hacer es tener un grado genérico y luego pretender entrar en el mercado laboral. La necesidad, por tanto, del máster va a venir determinada fundamentalmente por el tipo de grado que se haga previamente y, en segundo lugar, por la formación o la vocación o la profesión que se tenga en ese momento. Si se hacen los grados genéricos, hay que hacer un máster. Es conveniente hacer un máster. La sangre es un recurso fundamental para el cuerpo humano. Esta importancia varía según las necesidades de cada uno de nosotros. Por eso, el equipo de Cuoca News nos habla sobre el valor que tiene donar sangre. Nos cuenta la información Ignacio Campos.
Las donaciones de sangre son un gesto altruista que ayudan a salvar miles de vidas, pero ¿sabemos todo lo que hay detrás del proceso desde que donamos nuestra sangre hasta que llega al receptor? Cuoca News sale a la calle para averiguarlo. ¿Crees que es importante donar sangre? Yo creo que sí, porque hay muchas personas que necesitan sangre. Creo la voluntad es muy importante, querer ser solidario en ese sentido. Claro, creo que sí, creo que lo puede necesitar mucha gente y aunque todo el mundo no lo haga, creo que es bastante importante. Hombre, yo creo que sí, porque nunca sabes cuándo te va a hacer falta, incluso a ti mismo. ¿Y tú donas sangre? No, todavía no, pero tengo pensado hacerlo. No dono sangre, estoy en mi asignatura pendiente. Yo no dono sangre porque la verdad que no tengo oportunidad, pero no lo descarto en un futuro. La verdad es que nunca lo he donado, por eso he dicho que creo que hay gente que no lo hace, como yo, y que deberíamos porque no creo que estemos muy concienciados de ello. El Centro Regional de Transfusión Sanguínea está junto al Hospital Reina Sofía de Córdoba. Este centro tiene como objetivo la selección de donantes y el trato especializado del proceso de la sangre. Actualmente las donaciones en España son de 37 por 1000 habitantes al año. Para el autoabastecimiento deberían ser más de 45. Nuestro cometido aquí fundamentalmente es la selección de donantes de sangre, con dos fines primordiales. Uno, preservar la salud del donante en primer lugar y segundo, preservar la salud del receptor de esa sangre, teniendo presente que en cada donación la sangre, la bolsa que se saca, no se usa como tal, completa para transfusión, sino que se fracciona. Uno sería el concentrado de Matías, que ahora os voy a enseñar uno que están por aquí, concentrado de Matías, que nos queda así tal cual. Otro sería el pool de plaquetas y luego el plasma congelado. El proceso habitual por el que pasan los donantes comienza con una autolectura de las condiciones para donar y una entrevista confidencial con el médico. Se toma la tensión y la prueba de la hemoglobina. El paciente está preparado. Muchas veces escuchas que hace falta para las operaciones, para lo otro, entonces pues es bueno porque lo mismo uno no le puede hacer falta, pero que en cualquier momento te puede hacer falta. El donante es primordial para este proceso que salva vidas. El arte contemporáneo destaca por la originalidad y novedad. Es conocido también como arte actual. El arte moderno ha sido protagonista en la Fundación Valentín de Madariaga, en Sevilla. Ana García nos da la información. El arte contemporáneo moderno es, en sentido literal, aquel que ha sido producido en nuestra época. No obstante, sigue siendo incomprendido por muchas personas. Por ello, fundaciones como la de Arcos o en Sevilla, la Fundación Valentín de Madariaga, hacen de este su principal objetivo. En la Fundación Valentín de Madariaga se puede disfrutar actualmente de una exposición formada por 25 piezas, pertenecientes a la colección Fundación Arco, la mayor feria de arte contemporáneo en España. ¿Y qué hemos seleccionado en esta exposición que se llama 40.091, Cartografía del Mundo, con la Fundación Arco? Pues hemos intentado hacer una especie de atlas histórico de la vida o del lugar de nacimiento, lugar de desarrollo de su obra y lugar de donde vive el artista, de diferentes artistas de la colección. Así, en cada obra aparece el lugar donde nació, el lugar donde vive y el lugar donde desarrolló su obra. Pues soy estudiante de Bellas Artes y bueno, la profesora nos recomendó que viniésemos para hacer un trabajo sobre esta exposición. Para los que no hubiéramos ido a Arco, no tuviéramos la oportunidad de ir, pues que viniéramos a ver esta exposición. Son muchas las nacionalidades de los autores de estas obras y también de las personas que visitan la exposición. I'm impressed with regards to the paintings, to the photographs, to general all the items that I have seen here in this museum. El arte contemporáneo, gracias a la Fundación, consigue tomar el protagonismo ante todo el patrimonio cultural e histórico que ostenta Sevilla. Y para cerrar esta edición lo hacemos desplazándonos al municipio de Lebrija, en la provincia de Sevilla, con nuestro compañero Alejandro Sánchez, que nos contará su experiencia como costalero.
Recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente edición. Bueno, son las 1 de la mañana y nos disponemos pues a ir a la capilla para que empiece la estación de penitencia. Soy costalero del Paso de Palio de la Virgen de los Dolores, de aquí de Lebrija, de la Hermandad de los Dolores de aquí de Lebrija. Y para mí, pues bueno, es un sueño. Yo desde pequeño, desde que entré en la hermandad, mi sueño era ser costalero de la Virgen, y hasta el año pasado pues no tuve el privilegio de conseguirlo. Son muchos los recuerdos los que durante la estación de penitencia los que te vienen a la mente, ¿no? Tanto el momento como antes de empezar y la preparación, el que te ponga la medalla de tu madre, el que te dé un beso, el despedirte de tu familia y el ir al encuentro con lo que es tu otra familia, pues son momentos muy especiales. Te acuerdas de todo, de los momentos malos, de los momentos buenos que has vivido durante el año, das gracias y pides sobre todo porque todo vaya bien y porque todo siga bien. Son las 3 de la mañana y ya ha llegado el momento, ¿no? Todo lo que son los nervios, todo se apodera de las personas que estamos en San Francisco, nuestra iglesia, porque ha llegado el momento. La Hermandad de los Dolores de Lebrija sale a la calle. Pues ya se ha acabado el recorrido y nada, por lo que esperamos es una nueva madrugada, ¿no? Una experiencia. Es algo que cada año es diferente, vas con unas expectativas y al final pues todo se convierte, por lo cual no todos los años es lo mismo, sino que lo vives de manera diferente. La verdad es que me siento muy agradecido, ¿no? De pertenecer tanto a la cuadrilla que pertenezco de costalero como a esta hermandad. Y yo creo que todos estamos muy contentos de la estación de penitencia pues, que hemos realizado en este año 2016.